tengo memoria, mi respuesta ¿qué te pasa? O ¿estás bien? Siempre fue, no sé. Y no era porque no pudiera decirlo, ni tampoco porque tuviera miedo de ser juzgada, sino porque realmente no entendía qué me pasaba. Para mí, poder hablar de mis sentimientos y entenderlos era como un superpoder que pocas personas tenían. Era como si mi propio corazón guardaba la llave del candado que cerraba mi boca. Y cada vez que intentaba abrirse o necesitaba abrirse, mezclaba todo lo que sentía y me dejaba llena de dudas, sin entender qué me pasaba ni por qué me sentía así. Al pasar los años, mientras crecía y aprendía cosas nuevas, empecé a comprenderlo todo mucho mejor. Y la realidad es que nunca fue de tener las respuestas de todo, sino de animarnos a convivir con lo que sentimos, aunque no tenga sentido. Porque a veces lo que más parece no tener sentido es lo que más sentido termina teniendo. Hoy entiendo que no siempre necesito explicar lo que siento para validarlo. Sentir ya es suficiente. Y poco a poco, aprender a escucharme se volvió mi mayor acto de aceptación a mí misma y a lo que me pasa. Recuerdo que cuando era chiquita, todo me afectaba. Una frase con la que me identificaba mucho era con una de Silvia Plath, que decía, incluso cuando no sentía nada, lo sentía completamente. Recuerdo que un día le pregunté a mi psicóloga por qué sentía tantas cosas al mismo tiempo. Y me dijo que cuando uno es joven, las emociones son lo único que sentimos como verdaderamente nuestro. Y eso me marcó para siempre. Porque aunque el mundo me cambiara o me dijera quién ser, mis emociones seguían siendo mi forma más honesta de existir y ser yo. Desde ese día me di cuenta de que abrirnos a las emociones es abrirnos a la vida en su forma más pura y auténtica. Porque en cada emoción, por intensa o silenciosa que sea, vive la belleza de ser humanos. Esto significa sentir todo y nada al mismo tiempo. Sentir que todo está bien y mal, blanco y negro. Pero al mismo tiempo darte cuenta de que la vida siempre sigue. Y de que las emociones no te estancan ni te frenan, sino que te ayudan a guiarte a tu verdadero voz y a la mejor versión que podrías ser. Hay muchos sentimientos diferentes. Hay algunos que hacen sentir que te consumen, mientras que otros solo suelen aparecer a veces, pero cuando lo hacen te cambian para siempre. La mezcla entre estos dos es lo que nos transforma en la persona que somos todos los días. La nostalgia es uno de esos sentimientos que solo suele aparecer a veces, pero cuando lo hace te marca para siempre. Pero, ¿qué exactamente es la nostalgia? Según el diccionario, la nostalgia es un sentimiento de tristeza melancólica causada por el recuerdo de algo del pasado. Ya hace unos años empecé a sentir ese vacío de extrañar algo que ya pasó, pero al mismo tiempo sabiendo que no podía ni puedo volver el tiempo atrás. Siento que a todos nos pasó alguna vez, ya sea porque pasamos con el auto por un lugar donde íbamos siempre de chicos, o porque encontramos un juguete que antes no soltábamos, hasta encontrar una foto con alguien que ya no está. Pero la nostalgia es solo un ejemplo. Tenemos muchísimas emociones más, como la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, el amor, la compasión, entre muchos otros. Hay algunas personas que dejan que una emoción controle su vida. Dejan que la tristeza, la ira, el miedo, el asco, que son todos sentimientos malos o negativos, ahoguen sus pensamientos y predominen en su vida. Pero ojo, porque tampoco está bueno que predominen solo los positivos. Porque esos sentimientos que nosotros vemos como negativos, en realidad son oportunidades para atender, escuchar y entender asuntos pendientes que todavía no marchan adecuadamente en nuestras vidas. Lo ideal es encontrar un balance emocional, donde tanto estos sentimientos positivos como estos negativos sean escuchados y valorados. Pero no solo por nosotros, sino por personas que hagan valer conocerlos y que ninguna de estas emociones tenga las riendas absolutas de nuestras vidas. Para esto necesitamos a alguien que nos ayude en este camino, a alguien que nos saque de ese pozo, a alguien que avance, no que atrase. Por eso mismo se dice que la vida se disfruta más cuando uno está acompañado, pero solo sucede si la otra persona se merece estar a tu lado. Encontrar ese balance emocional, en mi opinión, es clave, pero hay algo que a veces me parece incluso hasta más importante. Hay algunas personas que no se dan cuenta de que las emociones no son obstáculos, son señales. No vienen a pararte, vienen a mostrarte un camino, tu camino. A veces muchas personas intentan fingir que todo está bien, pero la realidad es que nunca vas a poder nunca vas a poder sanar si seguís fingiendo que no estás herido. Por eso,
cuando uno se siente perdido o lastimado, o cuando no sabe lo que quiere o se siente confundido, tal vez no siempre haya que buscar una respuesta. Tal vez haya que frenar por un minuto y escuchar a lo que sentimos, porque muchas veces las emociones no son ruidos, son mapas. Tampoco son cadenas que nos atan ni muros que nos bloquean. Son señales y puertas que nos ayudan a guiarnos a la persona que somos, que fuimos y que algún día próximo vamos a ser. Lo mejor que podríamos hacer es abrazar esas señales, seguir estos mapas y confiar en nuestros propios caminos. Y recordar que sentir es vivir. Y vivir plenamente es el mayor acto de valentía que podríamos tener. Muchas gracias.